que es la guía número 2 del segundo periodo. Y esa guía tiene como nombre movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sus iniciales son, o el acrónimo, le puede decir también acrónimo, creo que le dicen en español, el acrónimo MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Quiere decir que, vamos a ver cómo traducimos todo eso que acabamos de decir. Es un movimiento porque cambia de lugar, ¿verdad? Es rectilíneo, ¿por qué? Porque va en línea recta. Se mueve en línea recta, correcto. Y es uniformemente, pero variado. Quiere decir que hay algo que varía constantemente. La velocidad entrecortado. Sí, así estoy escuchándolas también ustedes. Así las estoy escuchando también. Es la señal. ¿Quién fue la que dijo? María. Porque de pronto está su wifi porque yo la escucho. Yo, por Pero el ejemplo. profesor lo escucho bien. Y algunas las escucho entrecortadas también. Yo también escucho entrecortado. Ajá. Algunas. Esta es la señal. Wi-Fi. No en todos los lugares la misma intensidad. Sí, hay que ver. Y como llovió también es un requisito que afecta las ondas electromagnéticas, las señales. Bueno, entonces, en el anterior aprendimos que si era movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad se mantiene constante, ¿verdad? Es un movimiento que va en línea recta, cambia de lugar, pero va en una sola dirección. Ahora, como le agregamos el otro sentido variado, lo que estamos variando es la velocidad. Ese es un movimiento más real. Fíjate que todo lo que nos está diciendo en estos momentos este tema es que se sigue moviendo en línea recta, pero cambia la velocidad. En la guía anterior no cambiaba la velocidad. Ahora sí, vamos a ver que cambia la velocidad. Y hay otro detalle. Estamos hablando de que se mueve en línea recta y todavía no nos estamos acercando a la realidad. Hay autos, hay móviles, hay cosas que se mueven y hacen cambios de dirección, hacen una curva. Y fíjate, todavía no estamos estudiando ese movimiento. Estamos apenas partiendo de lo más sencillo. Vamos a ir entendiendo un poco más cómo se estudia el movimiento de los cuerpos, que es parte de la cinemática. Miremos el eje temático, a ver, ¿qué dice? ¿Quién me colabora? Profe, yo Adelante, quiero. Charit. A ver, Charit, después la Mendoza. otra. Ajá, Charit Mendoza. Adelante. Estándar. Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y establezco condiciones para conservar la energía. DBA. DBA. Comprende que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad. Aprendizaje esperado. Identificar el movimiento rectilíneo uniformemente variado de un cuerpo a partir de los fundamentos de la cinemática. Aplicar correctamente las ecuaciones cinemáticas en la solución de problemas propuestos con aceleración. Eje temático. MRV, gráficas, movimiento acelerado y retardado. Cálculo de la aceleración, gráficas y aplicaciones. Exacto. Entonces, ahí vamos a introducir un nuevo concepto utilizado ampliamente en la física, que es la aceleración. Y esa aceleración es lo que nosotros le vamos a decir cambio de velocidad. Eso es lo que significa físicamente. Aceleración significa físicamente cambio en la velocidad.
y que ese cambio es uniformemente variable. Nace precisamente del cambio de la velocidad constante. Ahora, una persona que vaya pensando más allá de lo que me estoy dando en estas ideas, dirá, ¿será que la aceleración también puede variar? Porque estaríamos considerando la aceleración constante acá. Resulta que es cierto. Sí, y tienes toda la razón. Sí, es constante, pero también puede esa aceleración variar. Y eso es un estudio ya más superior. Un ejemplo así donde se ve que cambie la aceleración, profe. Por ejemplo, cuando un paracaidista está cayendo desde lo más alto de un avión, él inicialmente no abre el paracaídas, él va cayendo y va cayendo debido a la aceleración de la gravedad. Ahora su caída es cada vez con mayor velocidad, o sea, va acelerándose, pero en el momento que llegas a una altura determinada, eso lo precisan ellos con un reloj de pulso que tienen en su brazo, calculan la altitud y calculan la presión y a la determinada altitud abren el paracaídas. Entonces, cuando abre el paracaídas, el primer efecto inmediato es ascender, porque la resistencia del aire lo empuja hacia arriba y ahora cambia bruscamente la velocidad. Y si cambia también bruscamente la velocidad, también va a cambiar la aceleración. Llega un momento en que él va cayendo, se le va frenando la caída, ya no va a ser la misma velocidad con que va cayendo inicialmente, y cuando llega hasta determinada altura, comienza a estabilizarse esa velocidad de caída. Entonces va siendo cada vez más constante. Y ese paracaídas le haría la reacción de frenar hasta llegar al suelo. Entonces, esa es la razón ahí, donde esos fenómenos así, donde esas situaciones se estudian en cursos ya de universitarios, donde cambia la aceleración y ahí se toma en consideración ya las ecuaciones estas que vamos a nosotros a conocer más adelante, no sirven, no tienen una aplicación real y se tiene que aplicar cálculo, se tiene que aplicar derivadas, se tiene que aplicar límites, derivadas y las famosas integrales, que eso ya ustedes la ven en grado 11, apenas como una base. Pero en sí, el movimiento se estudia allá en la universidad. Se les da la idea ahora, dónde sería. Y bueno, y hay muchos otros fenómenos que van a conocer más adelante. Entonces, vamos a iniciar nuestro proceso conociendo características de este movimiento. A ver, la jovencita que después dijo, después de Shari Maldonado, Melanie Castro, puedes Yo. empezar. Indago. Y Movimiento rectilíneo uniforme variado, MRV. El MRV se caracteriza porque el móvil se mueve en línea recta y su velocidad aumenta o disminuye cantidades iguales en intervalos de tiempos iguales. entonces, fíjate cuáles son las variables que vamos a identificar. Ahí las reconocemos en el móvil que está moviendo el amarillo, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables que vamos a tener ahora nuevas? A ver, reconozcámoslas. Aceleración. La aceleración, ajá. Velocidad inicial, Velocidad. velocidad final. Esa Inicial. BI, exacto. El auto parte de una velocidad inicial, ¿correcto? ¿Qué más? El tiempo, la distancia, ¿no? Sí. Y además de la velocidad inicial, tenemos una velocidad Final. final. Esa velocidad final puede ser mayor O menos. O menor. o puede ser menor, ¿verdad? Ahí varía. O puede ser, cualquiera de las dos puede ser cero. Y cuando indicas de que la velocidad inicial es cero o que la velocidad final es cero, quiere decir que el auto se detiene.
pues ya es un indicador de eso. Entonces, ese cambio de velocidad es lo que le llamamos aceleración, la variable que está en la mitad. Ahora, la aceleración, ¿cuáles son los que son vectores? A ver, La velocidad y la aceleración. exacto. Esas dos, no olvidarla. No olvidarla. Análogamente, y es muy parecida a las relaciones que vamos a descubrir. No está de más recordar cómo era que calculábamos gráficamente la velocidad. Esa velocidad nosotros recordemos que Distancia sobre tiempo. era la pendiente, ¿verdad? Ah, no. Eso no es así. No, sí. Recuerda que había esto, posición final menos posición inicial Sobre ¿qué? tiempo final menos tiempo inicial. Exacto. Y eso lo calculábamos con la pendiente. Esa era la pendiente. Te tomas 2 puntos de la gráfica y calculabas la pendiente. ¿Y eso realmente qué es? Eso realmente es lo que calculabas como x2 menos x1 sobre ¿qué? y2. Perdón, es lo contrario. Es lo que calculábamos como y2 menos y1 sobre ¿qué? X2 menos X1. Exacto. O sea que es lo mismo que vamos a comprender. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Y aquí ya tenemos un punto de partida de las clases anteriores. ¿Cómo calculabas la pendiente? Necesitabas conocer 2 puntos. Naturalmente, el punto 1 tiene coordenada x1 Y y1. Y1. El punto 2, x2, y2. Y2. No olvides esto que es importante. Cuando tengas una gráfica tienes que calcular siempre la pendiente. Si te lo piden, claro. Te lo tienes que tener identificado. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia la velocidad aquí. En vez de posición sería velocidad. Aquí sería, vamos a tratar de escribirla un momento, antes de entrar al tema. Escribiríamos aquí en vez de posición final, que ahora sería velocidad final, que es vector, ¿verdad? Menos, en vez de posición inicial, ¿qué sería? Sería velocidad inicial. ¿Sobre qué? Tiempo Tiempo final. final y tiempo Menos inicial. tiempo inicial. Y esa variación, eso es lo que le decimos variación de la velocidad con relación a la variación del tiempo, es lo que le damos el nombre nosotros de Aceleración. aceleración. Y la variación de la velocidad constante en la medida del tiempo es lo que conocemos como aceleración. De igual manera, este sería un gráfico velocidad versus tiempo. Este sería el gráfico velocidad versus tiempo. Con ese calculamos ¿qué cosa? La aceleración en una gráfica. Y acá, lo que teníamos aquí era distancia versus tiempo. Distancia versus tiempo. Y eso nos daba la gráfica una velocidad. Esa velocidad en la misma dirección. Pero luego a encontrar estos nuevos elementos ahora que son fáciles de recordar, teniendo en cuenta el concepto de pendiente. Bueno, ahí alguien me pregunta algo. No, profesor. Ya, listo. Bueno, ahora sí, vamos a recordar un poquito de historia. ¿Qué nos dice el bocadillo? Yo quiero. A ver. La luz y el sonido en su propagación por el aire llevan velocidad constante. Son ejemplos uniformes. Sin embargo, los movimientos son poco frecuentes en la práctica. Un barco, un avión o un cohete generalmente no llevan la misma velocidad durante su movimiento. Estos movimientos, que no son uniformes, se llaman variados.
En el movimiento variado siempre deben distinguirse el movimiento variado y el movimiento uniformemente variado. ¿Cuál crees que sea la diferencia? ¿Cuál crees que será la diferencia? A ver, ¿alguien tiene idea? Pues Que un movimiento uniformemente variado, como, no sé, o sea, según yo, usted había dicho el ejemplo de los carros, que hay algunos que hacen muchas curvas. Por ejemplo, ¿usted no ha visto esos carros de carreras que llevan curvas en las vías cuando ellos están manejando? Bueno, algo así Sí. parecido. Y el movimiento uniformemente variado, que están en línea recta y en algún momento llegan a hacer un constantemente su velocidad es variada, no es la misma. Y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, exacto. La velocidad cambia, mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad no cambia, ¿verdad? Constante Esa es y la moraleja. ¿Cómo? ¿Qué iba a decir? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, entonces cuando a usted se le pregunte cuáles son los elementos del movimiento rectilíneo uniformemente variado, estos serán los que ustedes tendrán que describir. Aceleración, velocidad final, velocidad inicial, tiempo y distancia. ¿Cuántas variables tenemos? 5. 5. 5. 5, 1, 2, Ajá. 3, 4, 5. Ah, sí. En el anterior movimiento, o sea, en el movimiento rectilíneo uniforme, recuerden que la única ecuación que nos facilita todo es esta, ¿verdad? Distancia igual a ¿qué? Velocidad por tiempo. ¿Cuántas variables tendríamos? 1, 3. 2, 3 variables. 3. Sí, entonces, ¿qué es lo que cambia ahora? Miremos. La distancia, distancia, ¿verdad? Tiempo, tiempo. Tiempo. Nos La aparece. velocidad cambia inicial y final. Exacto. Y también incluye la aceleración. Exacto. Fíjate que el razonamiento que dijeron las dos, aparecen las dos velocidades y como consecuencia de ese cambio de velocidad aparece la aceleración. Se nos adicionan 5 variables que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces la moraleja es que debido a esto, la aceleración permanece constante. Nosotros estudiamos aquí este movimiento de manera más sencilla, chévere, pero cuando ya se va más a estudiar con detalle, nos acercamos un poco más a la realidad, pero todavía no termina siendo la realidad. Dice un filósofo, solo sé que nada sé. Y ustedes también van a conocer en la filosofía que la verdad no es absoluta, siempre transitoria, cambia, es relativa, depende de cada cual, cómo vea las cosas. ¿Ya? Entonces, no existe una verdad absoluta. Siempre hay algo que nos están diciendo. Fíjate con lo del ejemplo de la vacuna, que habían encontrado la vacuna y resulta que esos medicamentos todavía no están, por el contrario, están empeorando la situación, se están Pero ayer muriendo. sale algo, un medicamento introducido. Sí, pero hay que ver hasta Pero que dónde todavía no lo están vendiendo, solo se usa bajo medicamento, bajo que el médico te lo diga. prescripción médica, exacto. Entonces, y eso bajo prescripción médica es apenas como para experimentar. Exactamente. Porque como a algunos te puede perjudicar, como a otros no les puede perjudicar. Eso depende del Todos los organismo. organismos son diferentes, claro. Exacto. Las defensas cambian. Mira que hasta el estado de ánimo de una persona cambia de un momento a otro. Entonces, no hay una verdad absoluta. Eso siempre va a ser transitorio, relativo. Lo que en filosofía van a escuchar ustedes. Muy bien. Entonces, vamos a entrar al concepto de aceleración. ¿Qué es la aceleración?
¿Qué Soy yo. complementaríamos Yo. ahí? Puse Hola. La aceleración. Oh, Ujú. es ¿quién una va a hablar? ¿Cómo? ¿No te entendí? Yo ya me la sé. Profesor, yo creo que la aceleración es una magnitud física, con lo que Una magnitud vectorial. Ujú. Magnitud Entonces, vectorial. podemos completar. El cambio de Que Física, mide ¿qué? el Podemos vectorial. cambio. Utilizamos La, las la- dos. la aceleración es una magnitud física que mide la variación de velocidad por cada unidad de Vectorial. tiempo. Y el cambio. Dice él. El cambio, ¿cierto? Profe, está muy Profe, lejos está del lejos del audífono. micrófono. Vamos a colocarla bien aquí. ¿Física qué? Vectorial. Debe llevar siempre la misma dirección de la velocidad, ¿oyeron? Ajá. La dirección de la velocidad es hacia donde se esté moviendo el objeto. Y así lo saben enseguida. ¿Por cada qué? Que mide el cambio de velocidad. Unidad de tiempo. Unidad de Total. tiempo. En resumidas cuentas, tú lo ves ahí abajo, ¿verdad? Ahí está. La aceleración es la variación de la velocidad con relación al tiempo. Es una variación también. Y eso que vemos arriba, variación de la velocidad es lo mismo que decir velocidad final menos velocidad inicial. sobre tiempo Final menos tiempo inicial. Y eso que estamos viendo aquí, Movimiento rectilíneo uniforme mira cómo variado. describe tú con la gráfica. Esta es la, si lo graficaría, sería gráfica velocidad versus Tiempo. velocidad versus tiempo. De ahí podría sacar una pendiente y esa pendiente significaría realmente ¿qué cosa? La aceleración. La aceleración. O sea que ya necesitaría 2 puntos, como les escribí ahí arriba, ¿verdad? Punto de 2 coordenadas y con eso puedo calcular la pendiente y al calcular la pendiente hallaría la aceleración. Profe, O sea ¿cómo que- así punto de 2 coordenadas? O sea, eso no... Fue cuando se me estaba entrecortando el... Sí, porque tú recuerdas que necesitas 2 puntos para poder hallar la pendiente, siempre. Esos 2 puntos los tomas de la gráfica que haya representado. ¿Ya? Hallas la pendiente y ya tú sabes que esto sería Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y con eso hallas la pendiente. Y al calcular la pendiente estás hallando realmente la aceleración. ¿De acuerdo? Ese es cuando lo graficas. Bueno, Muy bien. Completemos ese cuadrito a ver qué dice ahí. Son las unidades, ¿cierto? Símbolos de y las unidades. ¿Qué sistemas tenemos allí? El sistema internacional. El sistema congesimal y el sistema inglés. Congesimal. Te equivocaste. Dijiste que congesimal. Es sexagesimal. Ah, Y la escuché ya. Congesimal. Sí, qué nombre. Yo nunca la había mencionado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahí? Completamos. ¿Alguien tiene idea? No es pies en el inglés. ¿Esto qué sería? Distancia. Esto sería desplazamiento. Vamos repasando. Ajá, Distancia, desplazamiento. ¿En el sistema internacional se mide en qué? Metros. metros. En el sistema sexagesimal En centímetros y en el sistema inglés en pies. se mide en pies. Perfecto. Estos son los símbolos. Aquí tenemos la rapidez o la velocidad también. ¿Qué unidades tienen el sistema internacional? Tiene metros. Sobre segundo. Centímetros quedará? sobre segundo. En el Centímetros sistema. sobre segundo. Y pies sobre Y pies sobre segundo. Análogamente vamos deduciendo la de la aceleración.
El sistema internacional viene siendo ¿qué? Metros sobre segundo Al cuadrado, entonces sería centímetros sobre segundo al cuadrado y pies sobre segundo al cuadrado. Exacto. Magnífico. Vamos bien. Excelente. Muy bien. Ya están tomando nota, ¿verdad? Señor. Hoy amaneció con una... Ay, Dios mío. Ya casi no puede hablar. Que tengo el frente al abanico. Y está pegando. Ok, ya. Bueno, Charit, a Mendoza, parece que quiere seguir ella leyendo. Vamos a ver. Charit. No, yo también quiero, profe. Yo también quiero leer. Bueno, la segunda y la tercera. Melanie María ya Angélica leyó. todavía no ha leído. Pero sigamos hablando acerca de La Galileo Melanie ya Galilei. leyó. Dejen que Ay, lea otra. Pero no se Nena, acerque mucho el micrófono porque Primera está yo. González. Que lea María Angélica, que ella todavía no ha leído. González no ha leído. Dejaron hablar en la aceleración. Isabelita, ¿cómo estás? Ya te conocí la voz. Yo tampoco he leído. Muy bien, profe. Profe, de turnos, póngale de turnos a cada una y así ya sabemos. Ajá, pero sí, yo también quiero leer. Dejaron María, hablar. que yo vi primero a Charit Mendoza, que levantó la mano. Pero ella habló. Pero ya habló re. Y yo también levanté la Pero tú también Pero ya tú hablaste. hablaste. La cámara más registra una. Pero yo levanté la mano primero. Profesor, si yo Pero no dele quiero la leer, oportunidad a no otras me la que personas. hablen. Bueno, O sea, sí, pero hoy todavía es bastante para leer. la que Profesor, leyó, dame turno. colaboren, no se pongan a discutir, ¿verdad? Está Vale. bonito el día para discutir. Bueno, repártanse. Yo sé que son correctas. A ver. La que dijo, pero sigamos, que ya empezó. Melanie no fue. Había empezado Melanie. ¿Qué cosa? Ok, el bocadillo. Lo del Pero yo lo leo. Entonces nadie va a leer. Pero sigamos hablando acerca de Galileo Galilei. En 1615, el científico italiano envió una carta a su protectora María Cristina, la gran duquesa de Lorena, en la que el sabio alababa la teoría del astrónomo polaco Nicolás Copérnico, de que la Tierra y los planetas se movían girando sobre sí mismos y alrededor del Sol, una idea que contradecía al principio. Hasta entonces, inmutable y defendido por la Iglesia, de que la Tierra era el centro del universo. Sí, que todavía se vivía la época geocéntrica, ¿verdad? Ah, La época del del geocentrismo, que considera la Tierra como el centro del universo. Se estaba luchando en la época por las teorías de Copérnico. Todo gira alrededor del Sol, que es lo que se consideraba. Como Muy, no. es una época de la Inquisición, ¿cierto? Por eso es la razón que define que era inmutable y que la Iglesia hacía los famosos verdugos, quienes eran los que daban el castigo, la muerte. Ese era como decir acá, si tú me decías alguna explicación mal hecha, enseguida eras condenado a la hoguera o a la cárcel. Y las cosas se tenían que cumplir. ¿Ya? Mucho de la época era no bien le grave. cortaban la cabeza. En algunos casos sí, porque consideraban de pronto que eran hablantes con el diablo, de ahí practicar la brujería. Dime. Eso dependía de la cantidad de, o sea, Sí, como de qué un tan grave juicio. es el asunto. ¿Cómo se ve en un Porque si juicio? Exactamente, como dices llamaban tú. a la corte y era o sea, la horca era privada, pero si era muy grave te exponían al pueblo. Así mismo Entonces, pasaba. a él le tocó a Galileo, le tocó decir, retractarse y decir que no, que sí, que la Tierra era el centro de todo, pero él al final termina de decir, no, pero la Tierra es redonda. Entonces lo terminaron de poner preso, le dieron
casa por cárcel, y él era tan ingenioso, inventaba cosas. Él última quedó ciego y se inventó un aparato donde se fugó de la casa. Imagínate, esos que al estilo del circo, que van por cuerdas, y se escapó, ciego y todo. Era muy inteligente en ese aspecto. Pero la iglesia dice más bien, con Copérnico, que fue el que revolucionó toda la historia del centro del universo. Y bueno, prácticamente le tocó lo más duro en la historia de la Inquisición. Todo el mundo tenía que retractarse, todo el mundo trabajaba a escondidas. Es la época del Santo Grial, la búsqueda de la piedra filosofal. Mejor dicho, es una época que se habla de brujas, quemaban vivas a las mujeres que practicaban eso. Y ahí es donde sale el decir que huele a diablo, porque cuando ellos buscaban la piedra filosofal, quemaban el mercurio. ¿Qué iba a decir? Quemaban el mercurio al fuego y le echaban azufre, y esas dos mezclas daban una coloración de aspecto del oro. Y eso lo que creían era que ya con eso tenían el líquido con que podían convertir las cosas en oro, imagínate. Esa es una época. Newton también cayó ahí. Newton, incluso dice la historia que murió fue por causa del mercurio, de los vapores de eso. Bueno, nos quedan 3 minuticos para que ¿Murió por qué? Por causa del mercurio. Sí, la intoxicación, los vapores. Él tenía un ayudante que también se llamaba Newton por casualidad. Y por ahí les voy a pasar Oh, era su él lo ayudó bastante y prácticamente fue su confidente en esos aspectos. Le ayudó mucho y cuando tuvo un enfrentamiento con Robert Hood se burlaba de todo el mundo. Era como el estudiante malo del salón. No gustaba de Newton, siempre lo trataba mal, lo ridiculizó y bueno, le hizo la vida imposible. Hubo un aliado de Newton, se lo conocen ustedes por el apellido Halley, Edmund Halley. Edmund Halley fue el que le dio el nombre del cometa Halley, ¿recuerda? Cada 76 años llega a la Tierra y lo ayudó bastante en la academia. Entró una época también donde hubo crisis económica y Edmund Halley económicamente ayudó mucho hasta para elaborar los libros que demostraban el movimiento de las cosas, el movimiento de los cuerpos celestes, en especial prediciendo la venida de ese cometa, ¿de acuerdo? Así como estamos deduciendo ahora modelaciones, así las dedujeron ellos, así se le ocurrió a Newton y así prácticamente es lo que nos permite y se está usando hoy en día en la NASA y todo eso para saber la posición, si se acerca un asteroide, si estamos en peligro de que un choque, si la Tierra se está moviendo. Son cosas que todavía se están usando.